Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Saavedra y hoy decidí hacer, debido a cuestiones de tiempo, decidí hacer este trabajo, la tarea 4 de manera individual. Entonces vamos a proceder a presentar el trabajo que correspondía para hoy. Entonces, hoy les voy a hablar sobre qué es el modelo OSI, sus capas y funciones que tienen y por qué es tan importante. Listo, en esto consiste la tarea. Realizar la presentación y luego un video explicándola. Entonces, vamos a ver qué es el modelo OSI, cómo funciona y por qué es tan importante. Entonces, primero, el modelo OSI también es conocido como el modelo de interconexión de sistemas abiertos, por la sigla en inglés que haría como modelo OSI. Es un modelo tipo conceptual, por decirlo así, y que permite que distintos sistemas de comunicación, distintos dispositivos, pues se puedan comunicar bajo unos estándares concretos, obviamente. Continuamos entonces. Modelos y capas. Como vimos en el material bibliográfico que nos dejó la plataforma y también en otro que busqué, el modelo se consta de varias capas, por decirlo así, de varias etapas por donde la información se va como decodificando. Entonces, primero vemos unas capas de medio, otra capa de anfitrión y una unidad de datos que corresponde a cada nivel o a cada capa. Entonces, comenzamos por el nivel de aplicación, luego el nivel de presentación, nivel de sesión, de transporte, nivel de red, de enlace y nivel físico. Ahora vamos a ver de qué trata cada uno, para qué sirve y cómo se desarrolla. Podemos ver que en el nivel o en la capa 7, 6 y 5, la unidad es en datos, luego se divide a segmentos, luego a paquete, a tramo y termina en bit. La información se va como decodificando, se va fragmentando, en cada etapa se va fragmentando más para poder hacer posible la comunicación. Continuamos. Entonces, este modelo, ¿por qué es tan importante? En el foro, en una información que había dejado, que dejó el tutor, nos dice que, o sea, este modelo ayuda a entender cómo es la transmisión de datos, cómo es la transmisión de información a través de la red. Muy sencillo. Entonces, con este lenguaje universal puede haber comunicación entre diferentes sistemas de redes informáticas y consiste en dividir como este proceso de comunicación en cuatro, que como lo decía anteriormente es el nivel de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y nivel físico. Continuamos. Entonces, la capa de aplicación, la capa número 7. Esta capa, bueno, antes de comenzar, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a dar. Las capas del modelo OSI, o sea, cambian el orden en que llevan según quién las está realizando. Entonces, cuando es el emisor, hay un orden descendente y en el receptor hay un orden ascendente, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la capa de aplicación, que es la capa número 7, como la vemos aquí, como está aquí en la imagen, es, como lo dice aquí la frase, es la única etapa en que se interactúa directamente con los datos. Es el momento en que uno, por ejemplo, va a escribir un correo electrónico, lo redacta y lo envía. Es la única etapa donde yo interactúo directamente con los datos. Y las aplicaciones de software, navegadores, clientes de correo electrónico, todo depende de esta etapa o de esta capa para poder comenzar ese proceso de comunicación. Entonces, esta es, por decirlo así, la capa más externa, como les decía, la primera etapa por parte del emisor, el que manda el mensaje, y la última etapa por parte del que recibe el mensaje, obviamente. Y vamos a continuar. Como podemos ver aquí es cuando se envía el mensaje, el contenido requerido, y se devuelve el contenido en el formato que se requiere. O sea, esta es la primera etapa y la última etapa de los sistemas de comunicaciones entre redes. Luego seguimos con la etapa, la etapa o la capa de presentación, que aquí donde ya los datos que creamos en la primera capa, en la capa anterior, aquí los datos se traducen, se cifran y se comprimen. ¿Por qué? Porque dos sistemas de comunicación, dos redes pueden utilizar sistemas de compresión o de codificación diferentes. Entonces, en la capa de presentación como que se prepara el contenido, listo, se prepara el mensaje.
Como les decía, en esta etapa, como dos sistemas pueden utilizar métodos de codificación diferentes, entonces aquí esta capa de presentación encripta o cifra los datos, los traduce, los comprime, porque también puede pues, presentar sistemas de compresión diferentes. Entonces, la primera capa, mandamos la información, esta se encarga de traducirla como un mismo lenguaje, por decirlo así, que pueda ser compatible entre los sistemas de comunicación, los cifra y los comprime para que manejen como una misma capacidad y para que el sistema de comunicación sea como más factible. Seguimos con la siguiente capa, que es la capa de sesión. Aquí, por decirlo así, es donde comienza la comunicación, como lo dice aquí la imagen, una sesión de comunicación. Esta capa es la responsable de mantener abierta la comunicación entre las dos redes o los dos dispositivos. También está algo que realiza, o que podemos ver en esta capa de sesión, perdón, es que utiliza puntos de control para guardar la transferencia de datos. ¿Qué significa esto? Que se están transfiriendo los datos y se va la conexión, se pierde la conexión. Entonces, se utiliza puntos de control para cada cierto tiempo ir guardando esa transferencia de datos. Por ejemplo, cada 50 bytes, cada 100 bytes va guardando, va guardando. Entonces, si se pierde la conexión, no se va a perder todo el proceso de comunicación, sino que se quedó guardado hasta cierta parte. Entonces, aquí en la capa de sesión prácticamente comienza la comunicación, es la que se encarga de mantener abierta la sesión entre los dos dispositivos hasta que los datos se transfieran. En la capa de transporte, aquí es donde se comienza desde la capa anterior, o bueno, desde esta capa, mejor dicho, ya se comienza como a segmentar los datos. Entonces se fragmentan los datos en algo más pequeño. La capa de transporte, pues, del receptor tiene que rearmar dichos segmentos para poder enviarlos a la capa de sesión, porque todo es intercambiando datos. Otra función de esta es estabilizar, de esta capa de transporte es estabilizar la transmisión para que ambos dispositivos trabajen óptimamente. Si un dispositivo trabaja mucho más rápido, el otro un poco más lento, lo que se encarga esta capa de transporte es estabilizarlo para que haya un buen sistema, un buen flujo de información. Y además se encarga de evaluar si lo que se envió, si la información, si los datos que se están transfiriendo tiene errores. En caso de que tenga errores, esta capa de transporte se encarga como de pedir un reenvío, pedir un reembolso de la información porque venían con errores. Entonces, como lo vemos en la imagen, esta etapa se encarga de segmentar, transportar y cuando llega a la capa, pero la del receptor, de reensamblar todo. Luego vemos la capa de red que se encarga también de segmentar más los datos. Entonces es la que mantiene, por decirlo así, la conexión entre los dos, la que hace que la conexión se mantenga. Entonces, si ambos dispositivos están en la misma red, pues esto es innecesario. Entonces, como les decía, esta capa fragmenta más los datos y los vuelve a organizar en el dispositivo receptor, como lo puede ver acá en la imagen. Entonces, fragmenta los datos, se envían y en el dispositivo receptor los vuelve a ensamblar. Como dice acá la diapositiva, dice que esta capa busca el mejor camino para que la comunicación sea posible, también conocido como enrutar. Siguiente a esto tenemos la capa de enlace de datos, que una vez más se segmentan o se fragmentan más los datos. Sin embargo, que esta hace posible la transferencia de datos entre dispositivos que están en una misma red. Podemos ver que la anterior funcionaba en distintas redes, está dentro de de una misma red, y aquí se segmentan más los datos y queda con un nombre llamado tramas. Podemos ver que cada segmentación tiene un nombre. Entonces, como lo digo, como se ve acá en la imagen, primero crea o fragmenta los datos, lo transporta y luego aquí comienza la transferencia de datos. Y por último podemos ver la capa física de toda esta transferencia de información de datos en la red, y en esta capa ya podemos ver todos los dispositivos físicos por donde funciona esta comunicación, que es como el cable, los routers. Y aquí lo que pasa es que la información se transforma en bits, en esto de ceros y uno. Entonces la información se transforma en bits para que sea posible, pues,
transportarse o moverse por medios físicos. Además, aquí se crea como una concesión para la interpretación de esos bits, que ambos, que receptor y emisor, entiendan de igual manera los bits que se están moviendo por este medio de comunicación. Entonces, acabamos de ver las capas del modelo OSI, cómo funciona. Un ejemplo es: un hombre envía un correo electrónico a otra persona. Aquí ya podemos ver la primera, bueno, por decirlo así, la capa de aplicación, que es cuando uno genera la información y la envía. Luego dice que se pasan los datos a la siguiente capa, donde son comprimidos, ya es capa de presentación, donde se va a organizar la información para que a ambos les funcione, para que le pueda llegar al receptor. Luego los datos comprimidos pasan a la capa de sesión, a la siguiente, que es la quinta, y aquí donde comienza como el proceso de comunicación, donde ya la información está comprimida, está traducida y comienza el proceso de comunicación. Perdón. Los datos luego llegan a la capa de transporte del emisor y allí son segmentados. Luego estos segmentos, estamos aquí hablando como de ese correo electrónico que ya está segmentado, serán pasados a trozos más pequeños en la tapa de red y luego trozos más pequeños en la enlace de datos. Y por último, estos trozos más pequeños son enviados a la capa física, donde se convierten en bit y son enviados por un medio físico, que ya es cable o lo que entendemos por Wi-Fi. Y luego, cuando llega al dispositivo del receptor, ocurre este mismo proceso, pero en el sentido contrario. Ya no comienza por la parte de la capa de aplicación, sino que comienza por la parte física. Luego se van ensamblando esos segmentos de información que se habían fragmentado hasta llegar a la parte de aplicación, que es donde la persona, el receptor, ve los datos tal y como los envió el emisor. Entonces, perdón, este es la explicación del modelo OSI, sus etapas, su funcionamiento y por qué es tan importante conocer cómo funciona este modelo. Entonces llegamos a unas conclusiones, que es el intercambio de información o datos entre dispositivos distintos. Es un proceso complejo, no es tan fácil. La información se tiene que cifrar, se tiene que traducir, se tiene que comprimir, luego se segmenta, luego se envía. Entender cada etapa y la composición del modelo pues nos ayuda a mirar a profundidad cómo funcionan los sistemas de red de informática y la forma en que viaja por medio de la red. La información es un proceso que requiere de actores digitales, todo esto del cifrado, de la compresión, pero también de unos actores físicos, que es la última o la primera etapa del modelo OSI, la primera capa, perdón. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias. Como les decía ahorita voy a volver hasta la presentación. Esta es una exposición sobre qué es el modelo OSI, cómo funciona, cuáles son sus capas. Mi nombre es Juan Pablo Saavedra, estoy en el programa de Ingeniería Multimedia. Este es un trabajo para la materia Fundamentos de Informática y Redes, y estoy en el grupo que aparece aquí abajo, en el 213-06-6. Muchas gracias por su atención, y esta fue la exposición del modelo OSI y sus etapas.